Hola a todos, bienvenidos a Elemental. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el libro de esta semana es Storyworthy, ahora grabado por segunda vez ya que nos robaron la grabación anterior. No voy a dejar de llorar eso por un buen tiempo. Y es un libro de... Es un libro de un autor que se llama Matthew Dicks y en español sería algo así como digno de ser contado. No tiene una traducción tan literal, No. pero es un libro que trata sobre el famoso tema del storytelling. Sí, pero en particular es un estilo de cuentacuentos. Sí. Que de hecho es una aclaración que me gusta mucho que hace el libro en general de... No todos los estilos de cuentacuentos son iguales o para todas las situaciones. Acá hay una técnica particular para una situación particular. La historia o un poquitito del background de este autor se la vamos a contar a continuación, pero antes que eso, quiero darles un poco las gracias a la producción, JP Cuadrado Producciones, a todas las personas que nos están siguiendo en las redes sociales, que estamos súper contentos porque hemos recientemente, a la fecha de esta grabación, lanzado nuestro segundo curso y nos está yendo súper bien. Si les interesa, pueden ir a elementalpodcast.cl y ahí van a encontrar nuestros cursos. Exacto. Así que, como les iba diciendo, este libro y este autor tiene la siguiente historia. Él es el campeón, entre comillas, de unos concursos de narrativa, de storytelling en general, personal. Es decir, personas que se juntan y hacen historias de su vida, de algo que les pasó o en contraposición a storytelling de cuento o storytelling de, no sé, de ideas. Este Claro. es storytelling de cuenta tu propia historia. Claro. Contrástenlo como lo veíamos antes con el libro de George Carlin, que era como más de discurso público en general. De Dale Carnegie, porque George Carlin es un humorista. Bueno, es que se me cruzaron los cables porque también estaba pensando que el discurso público es un estilo, es una forma de contar cuentos, lo que se hace en las charlas TED es otra forma, lo que hacía George Carlin, que era comedia, también era otra. Entonces, acá en particular es cuenta tu historia personal y me llama mucho la atención de que existan concursos de esto. Sí. Y hay concursos de todo, en verdad. Creo que es muy propio de la cultura norteamericana en general esto de como de juntarse en un club y hacer eventos y casi que Alcohólicos Anónimos versión de storytelling. Hola, mi nombre es Pedro y soy un cuentacuentos. Sí. Hola, Pedro. Hola, Pedro, y cuéntale la historia. Y es muy entretenido porque este autor utiliza un tipo de narrativa en la medida que él va escribiendo, que está una mezcla entre que te cuenta una técnica o te da una instrucción y por el otro lado te ilustra esa técnica o esa instrucción con una historia personal. Entonces, él escribe muy bien, es muy entretenido leer. Sí. Es de esos libros que se van. Sí. Se van rápidamente. Porque a diferencia de muchos otros libros que hemos leído en este podcast, no tienen esa historia para rellenar o mostrar un punto, sino que la historia es el punto. Sí. Porque, bueno, un poco lo que a veces pasa, donde tú dices, como, ya, ¿cómo te muestro a través de un libro algo en particular? Como, mira, voy a leer un libro sobre mecánica cuántica, libro de astrofísica, es como, ya, pero es distinto eso a la práctica en la realidad, que tiene toda otra serie de herramientas que se usan. Pero en este caso, en particular, sí. Cuando tú lees el cuento, si está bien escrito, se cumple un poco la promesa de la parte como no cuenta cuentos del libro. No sé si me entiendo, creo que me enredé un poco. Sí. Pero más allá de eso, este libro, como además de que traiga ilustraciones de los principios, trae principios igual. Sí. Entonces, por ejemplo, una de las cosas o una de las como enseñanzas que me llamaron harto la atención de este libro en particular fue en primeros 2 capítulos donde él hablaba de cómo contar una buena historia personal en una comida, entre comillas. Sí. Era la ¿Cuál es el prueba de tono? la comida. La prueba de la comida. Sí, que es muy, muy interesante porque creo que es algo que pasa mucho, donde las personas cuando estamos, por ejemplo, frente a una cámara, nos pasa que nos hacemos conscientes de la cámara y cambia la forma en que hablamos. O, oye, vas a hablar frente a tu clase porque hiciste un trabajo, cambia la forma en que hablas. Y siempre es peor porque es menos natural. Te sientes incómodo, estás consciente de la forma en que estás hablando. Y lo que él decía acá, mira, tú cuando cuentas algo en una comida, estás con tus amigos, tu familia, estás relajado. Entonces tú tienes que como que ser capaz de contar cualquier cuento como si tú estuvieras en una comida. Sí. Entonces,
La primera técnica de un buen cuentacuentos, si tú quieres ser una persona magnética al momento de contar tu historia, es pensar en el tono que yo utilizo cuando estoy conversando con mis amigos en intimidad en una mesa. ¿Cuál es ese tono? ¿Y cómo puedo utilizarlo para otros lugares? A nosotros, ustedes que nos están escuchando desde ya muchos años, nos pasaba al principio que como que cambiábamos un poco la olla. Hasta el día de hoy lo hacemos en Sí, cierto tenemos sentido. voz de podcast. Pero cuando llega un momento de que ya lo has practicado harto, ya te acostumbraste a mirar las cámaras, ya te acostumbraste a los micrófonos, empiezas a olvidarlos y empiezas a reenfocarte en la conversación. Entonces, la primera gran técnica para ser un buen orador en términos de contar tu historia personal es decir, ¿cómo se lo diría yo a mi mejor amigo en una comida, un día viernes, nosotros sentados en mi casa? Si eres capaz de emular eso, tu historia se va a sentir un poco mejor, se va a sentir más personal, se va a sentir menos falsa y eso te hace un gran orador. Sí, pero también acá dice que incluso con eso hay ciertas historias que en realidad no son interesantes para el resto de las personas. Y da ejemplos como las historias de tus vacaciones, la historia como de cuando estabas ebrio. Que por lo general, porque, pucha, a mí que me encantan los comediantes, he escuchado historias sobre vacaciones y sobre estados de ebriedad que son divertidas, pero esas personas las hacen divertidas. La mayoría de las veces es algo que lo tuviste que haber vivido para encontrar interesante. Porque no hay una como narrativa en sí en tus vacaciones. Las historias tienden a ser sobre algo. Es que yo creo que ahí está el punto y el gran consejo de este libro, por ejemplo, contando una historia de tus vacaciones. Cuando nosotros contamos nuestras vacaciones pasa mucho que nos escuchan, uno muestra las fotos, muestra el restaurante y la persona que está al frente empieza a sentir que o es repetitivo o no es capaz de empatizar realmente con la belleza del lugar o realmente no le importa. Pero la parte de la historia de tus vacaciones que se vuelve fascinante para cualquier persona es la parte donde tú muestras que algo pasó durante el transcurso de esas vacaciones que te cambió en una u otra forma. Las mejores historias de unas vacaciones son cuando algo salió mal, por ejemplo. Sí. Cuando hubo un error o cuando perdiste el auto o te perdiste en una ciudad desconocida o saliste a buscar algo. Y ¿por qué es eso entretenido? Porque muestra una historia donde tú como persona estabas viviendo un momento distintivo y no te pones a hablar de el clima, la comida, el servicio, que a nadie le importa. Exacto. Siempre tiene que, en cualquier tipo de historia, siempre tiene que haber como una pregunta dramática, como se le llama, donde tú dices, ¿qué es lo que va a pasar acá? ¿Cómo se va a resolver esto? Es muy distinto, por ejemplo, si yo les cuento de la vez que fui a las Torres del Paine, que piensen, estos fueron 10 días. Yo podría hablar de cualquier día, pero ¿cuál es el más interesante? Probablemente el que llegamos a un campamento, encontramos que por los espacios que había no valía la pena pagar, y decidimos, ok, vamos al siguiente. Pero eso significaba empezar a caminar cuando se estaba poniendo el sol y terminamos caminando de noche. Y se perdieron. Y nos perdimos. Y en la mitad de esto, de estar perdido en las Torres del Paine, empiezan a aparecer como luces a lo lejos. Pero no como luces como, otro campamento, no. Era como ojos. Ya. Empezaron a aparecer ojos a la distancia. Y éramos 6 personas al tiro. Nos apretamos, burro por delante. Y fue como, ya, vamos lento. Si es un puma, al tiro pensamos que era un puma. ¿Qué crees que había? Un gato, un perro. No, nos metimos en un establo de vacas de alguna forma. Buena historia. Exacto. Ahora, vean por ejemplo lo que acaba de hacer Pedro. Pedro tomó una historia larga y se refirió literalmente a un momento que duró 5 segundos. Y el momento que duró 5 segundos fue cuando se dieron cuenta que era un establo con vacas. Exacto. Entonces, otra técnica muy concreta para ser un buen orador y contar una buena historia a tus amigos, a tus familiares, es preocuparte de cuál es ese momento de 5 segundos Clave. que muestra un cambio en el individuo, que muestra como algo que tú creías antes de lo que iba a pasar cambia. Y puede ser para bien o para mal. Puede ser un momento entretenido, de sorpresa, como el que acabas de contar, donde te diste cuenta que en realidad no era un puma, era una vaca. O pueden ser momentos tristes, por ejemplo, el momento en que descubriste que alguien falleció. Sí. Pero el punto es que la historia no es sobre
tu viaje a las Torres del Paine, la historia es sobre esos 5 segundos donde tuviste la realización de que, oh, era una vaca, no un puma. Sí. Es como el momento del eureka de las historias. El momento donde todo se conecta y justificas un poco todo lo que estuviste hablando antes. Un poco parecido a esto, recuerdo cuando veía un video, estaba aprendiendo a editar y este video lo hacía un editor donde decía, mira, muchas veces se habla de que todas las historias tienen que tener como un giro, una sorpresa. En esta época estaba como de moda todas las películas de J.J. Abrams, que siempre juega con esto del misterio, que no sabes qué va a pasar. Pero decía, yo como editor no hago eso con la historia entera. Yo me encargo de generar ese momento de, oh, en una escena. Como por ejemplo, él decía, en Duro de Matar, la primera película del año 80, cuando disparan y matan a la primera persona en esa película. Ese es un momento donde tú dices, oh, el malo de la película es un peligro. Acá, inmediatamente, subió el peligro para el protagonista, cambió la historia, sin ser un giro dramático. El malo sigue siendo el malo, pero tú ahora dices, oh, esto cambió. Y también fue una como sorpresa. Y lo importante de este aprendizaje es que tienes que identificar intencionalmente cuál es ese segundo, esos 5 segundos de tu historia sobre los cuales vas a construir el resto de la narrativa. Entonces, ejemplo concreto que yo estuve viendo la otra vez. Me han preguntado muchas veces cómo fue que pedí matrimonio. Y yo puedo contar esa historia de muchas formas, pero al momento de pensar cómo la voy a contar, siempre me pregunto cuáles son esos 5 segundos de la historia donde ocurre algo extraordinario. Y en base a eso, identifico el momento preciso y construyo hacia adelante y hacia atrás. Pero para partir una buena historia, identifica cuáles son esos 5 segundos. Y esos 5 segundos, en el caso de esa historia, es el momento en que pedí matrimonio. Entonces tienes que construir hacia allá. Pero en otros casos, tú tienes que buscar cosas con las cuales tú eres capaz de decir, la persona que me va a escuchar puede empatizar con este momento de una u otra forma. Y eso es importante porque hay algunas historias que son difíciles de contar porque la empatía es difícil de tener. Y como una narrativa que podría ser difícil para ilustrar esto sería, si yo quisiera contar cómo me gané un premio, muchas veces quien me escucha dice yo nunca me he ganado un premio o nunca he visto ese tipo de premio y por lo tanto cuando me lo estés contando no me va a llamar tanto la atención. Pero si yo te hablo de los 5 segundos de nerviosismo que tenía cuando me subí al escenario, esos 5 segundos de pánico escénico, entre comillas, son algo que cualquiera puede empatizar. Entonces muchas veces tú haces tu historia girando alrededor de esos 5 segundos de nervio y no lo haces en torno al premio. Exacto. Y eso hace que tu historia agarre mucho más peso. Recuerdo cuando veía un video de Hank Green, el autor y youtuber, que él decía que fue a entrevistar a Obama. Y contaba como, ¿qué voy a hablar con Obama fuera de la entrevista? Porque un tema es que cuando tú estás con las cámaras y estás hablando, pero después está el tema de, igual voy a estar con esta persona en la pieza, ¿cómo hago que esto no sea un silencio? Y tú dices, ¿qué puedo tener yo en común con Obama? Y él tenía en común que estaba a punto de tener un hijo. ¿Ya? Entonces le preguntó a Obama cosas de, ¿qué hago ahora que voy a tener un hijo? Y Obama le empezó a hablar de eso, de su experiencia como papá. Ya. Entonces encontró ahí el elemento común, sencillo, cotidiano, donde la experiencia de las personas puede ser totalmente distinta, pero eso se va a entender. Sí. Eso pueden empatizar en esas condiciones. Siempre busquen como ese elemento que todo el mundo entiende. O sea, es lo que hacen todas las buenas historias. Me encanta esta frase de las buenas historias son máquinas de empatía. Porque tú eres capaz de realmente sentir esas emociones y esos sentimientos de a veces una persona completamente ajena a ti o incluso personajes ficticios. O sea, bueno, esto no es un personaje ficticio, pero yo recuerdo mucho la charla y el libro de El hijo del terrorista. Y esa es una historia personal contada y recuerdo ese impacto, cómo me movía, cómo de verdad sentí esa angustia por la vida dura que le tocó vivir a esta persona. Sí. Y esto se puede ir trabajando y puede ir teniendo técnicas.
Una técnica que se asocia a la anterior es parte por identificar esos 5 segundos de la historia completa que quieres como destacar. Una vez que ya la tienes y te diste cuenta que estos 5 segundos son destacables porque son fáciles de empatizar, haces una segunda pregunta intelectual. ¿Cuál es el momento en la historia donde yo pensaba algo diametralmente opuesto o era diametralmente opuesta a ese minuto? Ejemplo, si tú quieres contar cómo encontraste el trabajo de tus sueños, es decir, enfocas toda la historia en esos 5 segundos donde te llamaron por teléfono y supiste de la noticia, la mejor forma de partir esa historia es decir, ok, ¿cuál es el punto totalmente contrario? Bueno, cuando no tenía el trabajo, lo estaba recién saliendo a buscar. Entonces, puedes hilar tu historia de la siguiente forma. Partes hablando de cómo estabas buscando, todo lo que te costaba, cuál era, entre comillas, los desafíos que estaban alrededor de esto, y cierras o terminas o rematas la historia con esos 5 segundos donde obtuviste la llamada. Y así tienes el final y el inicio, pero lo importante es que no es que sean un inicio y un final de una película, es que son 2 momentos donde el personaje principal, tú que estás hablando, tienes estados distintos. Sí. Y eso hace realmente que la historia se vuelva magnética. Y no solamente en un ejemplo como el que acabamos de dar, que es buscar trabajo, que puede que no sea una historia tan magnética, pero por ejemplo una historia muy magnética podría ser cuando tuviste tu primer hijo. Cuando tuviste tu primer hijo, en ese momento donde recién tuviste la guaguita en tus manos, el momento perfecto para partir puede ser el contrario. Puede ser años antes cuando tú pensabas en que no querías tener hijos. Si tú haces esa transición y tienes los 2 puntos totalmente contrapuestos, tu historia se vuelve magnética y fascinante al tiro. Sí. Piensen que el tiempo de la historia es completamente flexible para ustedes. Piensen que, como dice Santiago, si es una historia sobre el nacimiento del primer hijo, ustedes pueden partir donde quieran, saltarse todo lo que está al medio y llegar al punto dramático. Lo que quieren con este inicio no solo es crear contraste con el final, sino que también tener algo magnético al principio. Tienen que poner esta pregunta de que la audiencia diga, ¿qué va a pasar? Cuéntame más. Que quieran saber más. Y ojalá que ese inicio magnético sea un movimiento, ojalá físico. Que tú partas contando tu historia con yo estaba manejando, iba caminando, me estaba acercando para que en la imaginación de quien recibe la historia se vea movimiento. Sí. Yo recuerdo la historia, de hecho, que la conté, creo que fue para el aniversario, que estaba en el último Lollapalooza, que fue en Chile, en un parque, que tenía una sola salida hacia el metro y salimos el primer día muy, muy tarde, porque nos quedamos hasta el final. Muy, muy, muy bueno el concierto y todo, pero estábamos desesperados por llegar al metro antes de que lo cerraran. Y corriendo esto, vemos que, oye, a la derecha había una fila, a la izquierda había otra. La izquierda era más larga, ok, tomamos la de la derecha, pero tenemos que saltarnos una reja. Proceso es de saltar esta reja, vamos pasando, la tomo con las manos, levanto una pierna, me pongo encima, y cuando estoy justo arriba, tú eres el del podcast. Y yo así como, sí, hola. Con cara de idiota, un fierro entre las piernas tratando de no caerme. Entonces, ahí ustedes pueden siempre jugar con, oye, ¿cuánto hacia atrás tengo que hablar? Y también, fíjense lo que acabo de hacer de tratar lo más posible de dar mucho contexto físico, porque no solo es un tema de movimiento, es un tema de yo tengo que hacer el ejercicio de crear en sus cabezas la imagen más clara posible. Y las personas no existimos en un espacio abstracto blanco como Calamardo en ese capítulo de Bob Esponja. Lugar, hora, den detalles. Ayuden a la imaginación de las personas. Y háganlo físico. El detalle tiene que ser físico. Pedro está diciendo, mira, podría incluso haber mejorado un poco la narrativa de esa misma historia con... Imagínense que yo estaba en el Parque O'Higgins de Santiago. Para aquellos que son fuera de Chile, es uno de los parques nacionales más importantes. En ese lugar que tenía tal característica, y la hora, hacía frío. Tal hora, hacía frío. Y empiezas a mostrar la escena de manera verbal. Y eso es relevante al momento de decir, el auditor tiene que pintar el cuadro en su cabeza para que después pueda
irse pintando las siguientes escenas. Exacto. Y un consejo que también creo que se suma muy bien a esto, de traten siempre de pensar, como decíamos, qué tipo de historia contar. Y me gustó mucho un tip que daba de 4 cosas de, oye, piensa el primero, último, mejor, peor. Y esas historias son fáciles de contar y son un muy buen punto de partida. Tal vez podrías dar un ejemplo para que lo entienda la audiencia. A ver, yo podría hablar, por ejemplo, no sé, la ve. Okay. No, pero tal vez, a ver, reenfoquémoslo. Para efectos de seleccionar historias, Sí. puedes, como una dificultad que uno podría tener es, ¿qué cuento? Yo no soy una persona interesante, no tengo historias que contar, no me ha pasado mucho. Claro. Entonces el autor dice, hazte las siguientes preguntas. Tu primero, tu mejor, tu último, todas esas preguntas. Entonces, ¿cuál fue tu primer auto? ¿Cuál fue tu primer beso? ¿Cuál fue tu primer despido? ¿Cuál fue tu primer trabajo? Exacto. Ahí encuentras las historias. Exacto. Porque pasa que también lo dice un poco más arriba, pero decía de, oye, tú tienes que tener esta tarea en tu cerebro. Tú tienes que pensar que todos los días, cada minuto de tu vida, lo tienes que analizar y pensar cuál es la historia acá. Porque si bien esta técnica de los 5 segundos, de cómo partir, te ayudan, tú tienes que hacer este trabajo de ver a ver cuáles van a ser tus 5 segundos. ¿Dónde está el punto de partida? Tienes que pensar en tu vida como una historia que quieres contar. Y no solo una historia que quieres contar, porque a veces nosotros queremos contar cosas que para el resto son aburridas. Es, ¿qué historia va a ser interesante de escuchar? Sí. Y hay técnicas que hacen más sugerentes tus narrativas. Siendo muy concreto, otra técnica para contar una historia que se vuelve atractiva, seductora, interesante, es utilizar una mochila. ¿Y qué quiere decir el autor con utilizar una mochila? Lo que está intentando decir es, mira, yo voy a empezar a generar anticipación en la audiencia, le voy a mostrar un supuesto camino, él ve la mochila que está llevando el personaje de la película, pero lo hago intencionalmente con sentimientos. Yo tenía miedo, yo estaba asustado, estaba transpirando. Este era uno de los momentos más graves y uno de los momentos más importantes de mi vida. Si tú utilizas ese tipo de palabras, lo que vas haciendo es subir las tensiones de la historia. Y un truco fascinante, a mi juicio, para volver aún más seductora la narrativa, es armar esta mochila de sentimientos hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y hacer una trampa. Y llevarlo hacia el lado incorrecto. Hacerle creer que iba a pasar algo malo cuando pasa algo bueno. Si tú generas esa tensión hacia un lado y después lo engañas y lo llevas hacia el otro, tu historia se vuelve aún más entretenida. Exacto. Ejemplo, si es que yo llego y digo, llegué a la oficina en la mañana. Todas las luces estaban apagadas excepto una. Era muy temprano, todavía ni siquiera había salido el sol. Pero me fijé que estaba esa luz. Y dije, mira, este es el momento. Se están juntando y me van a echar. Yo lo sé. Yo estoy seguro que me dijeron que viniera antes que todo el resto y no hubiera nadie más porque me tenían que decir algo y este es mi día. Estoy perdido, no hay ni una posibilidad. Es más, me demoré tanto en llegar a la sala que estaba prendida que dije ya, mejor no entro. Si entro ya es evidente que voy a ser despedido. Y entré y me di cuenta que era una fiesta sorpresa de todos mis compañeros. Lo llevé a su lado, lo llevé a su lado, lo llevé a su lado y lo tiré hacia el otro. Exacto. A propósito. Exacto, porque ¿qué es lo que ocurre? Muchas historias son muy aburridas, como el caso de las vacaciones, porque son una serie de is. Y pasó esto, y pasó esto, y pasó esto, y pasó esto, y pasó esto. La historia tiene drama, tiene tensión, tiene riesgo. Hay un peligro de que algo ocurra, y ese puede ser un peligro físico, puede ser un peligro intelectual, lo que sea. Pero tiene que haber esa sensación de qué es lo que va a pasar después. Imagínense que, por ejemplo, mi historia hubiera contado de, miren, les voy a contar la vez que me perdí y terminé en un campo de vacas. No es lo mismo que si les digo al principio, estábamos caminando de noche, mucho más de lo que debíamos, estábamos perdidos y pensábamos que había un puma porque veíamos luces a lo lejos. Y el pensábamos que había un puma es otra técnica, que el autor denomina la bola de cristal. Otra forma de, entre comillas,
cuando estás contando una historia, engañar a tu audiencia y hacer más interesante tu narrativa, es utilizar una bola de cristal. ¿Qué quiere decir esto? Tú estás contando una historia, como decía Pedro. Mira, nosotros íbamos caminando, vimos unos ojos en la noche, a la distancia, y pensamos, esto es un puma, me va a atacar. Eso que está haciendo él, al contar esa historia, es decirte qué se imaginó, qué miedo, qué predicción hizo el personaje durante la historia. Pero a propósito lo estás haciendo como una narrativa falsa, o puede haber sido, bueno, que habrá ocurrido, pero estás haciendo una predicción falsa y hace que cuando tú te revelas el misterio y que no era un puma, era una vaca, se genera el choque. Claro. Porque ya le habías puesto en el cerebro a quien te está estudiando, a quien te está escuchando, oye, puede ser un puma. Que también va de la mano con la otra idea de riesgo que él llama el reloj de arena, donde, como les decía antes, el tiempo es flexible acá. Ok, ustedes pueden crear mucha más anticipación si es que alargan el tiempo justo antes de esos 5 segundos. Cosa que lo empiezan a hacer a través de agregar detalles. Muchos detalles que uno dice, ya, pero ¿por qué importa esto? No, porque agrega tensión, agrega anticipación. Es como eso de solo en las películas de suspenso escuchas cuando se abre la puerta. Sí. Necesitas crear anticipación. El sonido de cómo cargan la pistola. Sí, eso es de la película del... ¿Cómo se llama? La película donde el gallo está en Nueva York en una cabina telefónica y hay un francotirador. Ay, sí. Ahí le dice, ¿por qué solo en las películas de suspenso se escucha cuando se carga el arma? Sí. Bien. Porque es aterrorizante. Ahora, bajándolo un poco a tierra, yo lo uso personalmente cuando cuento la historia de cómo pedí matrimonio. Y antes de describir el momento donde pedí matrimonio, a propósito, me demoro mucho describiendo el escenario, el lugar donde ocurrió, como el piso, los asientos, quiénes estaban, quiénes no estaban. Cuento mucho detalle, totalmente innecesario, a propósito, porque yo sé que mi audiencia, cuando me está escuchando, quiere escuchar esos últimos 5 segundos de la historia. Y entonces yo le voy a poner un reloj de arena. Lo voy a parar el tiempo y lo voy a hacer caer lentamente a propósito. Exacto. Y siempre pónganle estos elementos, porque si no la historia se vuelve demasiado... No sé, la única palabra que se me ocurre es fome, es poco interesante, porque solo es una sucesión de cosas. Sí. Las personas necesitamos ese drama, ese qué va a pasar, esa sorpresa. O sea, por eso Rocky es de las mejores películas que hay, porque es un constante desafío. Cada paso que da Rocky en esa película tiene todos estos riesgos para él, tiene todas estas dificultades. Entonces tú quieres ver que él tenga éxito y tú quieres que tu historia tenga los mismos elementos de, oye, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el riesgo? No me importa si lo que estás contando es algo monumental o algo cotidiano. De hecho, hay un programa de televisión en Japón, que no he visto el programa, cosas que aprendo por podcast, que se trata de grabar a niños pequeños cuando hacen como su primer... ¿cuál sería la traducción de errand? Como su primer mandado en español. Sí, con su primer mandado. Ok, niño de 5 años, toma, acá hay dinero, anda y compra helado. Y se trata donde mandan estos niños muy pequeños a comprar cosas. Y el programa se trata de eso porque allá existe un poco esa tradición de, ok, a una edad tú tienes que ser capaz de lograr esto. Entonces van y consiguen y graban a estos niños más pequeños todavía para que vean y tú veas a este enano adorable que habla mal ser capaz de superar este gran desafío y comprar helado. Ahora, una de las tentaciones que uno tiene para intentar hacer más atractiva una historia es contar mentiras o mentir, porque es una de las prácticas que lamentablemente se han instalado y se dice muchas veces en Chile que existe como personas que son, la palabra es exageradas, que cuentan mentiras y exageran. Y en narrativa personal yo diría que hay que distinguir. Hay tipos de mentiras que se pueden hacer y tipos de mentiras que son inaceptables. Sobre eso de que hay gente que exagera, me acuerdo la primera vez que fuimos a ver... no, fue más que la primera vez, fue la película del Hobbit. La primera del Hobbit,
que la fuimos a ver con un amigo, uno de mis mejores amigos de la universidad. Y hay una escena en esa película donde Gandalf le dice a Bilbo la historia de cómo el abuelo de Bilbo había inventado el juego del golf. Y Bilbo lo mira como, tú acabas de inventar eso. Esto nunca pasó. Y Gandalf dice, bueno, hay veces hay que ensalzar la realidad. Y todos en ese grupo, éramos 7, hicimos así. ¿Ya? Todos mirando a mi amigo Francisco porque él lo conocíamos por ensalzar la realidad bastante. Ahora, Hola, Francisco. así que el punto es, al momento de contar una historia hay mentiras permitidas y mentiras prohibidas. ¿Qué cosas nunca deberías hacer al momento de contar una historia? Jamás inventar algo en beneficio de la historia para hacer que tú te veas mejor. O jamás inventar con agregar cosas que no pasaron. O jamás modificar una historia donde tienes a otra persona que estuvo en ese momento presente, porque esa persona te va a contradecir. En cambio, hay cosas que son otros tipos de mentiras que sí están permitidas. Y mentiras típicas que son muy positivas son las de omisión. Si es que habían 3 personas, pero en realidad el diálogo era entre solamente 2 de esas personas, no es necesario que cuentes que había una tercera. No agrega a la historia. Pero al revés, no puedes decir que hubo una 4ª persona que dijo tal cosa. Exacto. Es un poco esta idea de, mira, hay cosas que se toleran y no se toleran. Lo otro, por ejemplo, que él dice, el tema de la compresión. Oye, hay cosas donde la gente acepta que no me tienes que contar exactamente todos los detalles. ¿O cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo pasó? Tú puedes hacer que estas cosas suenen casi que instantáneas. Porque, a ver, una historia puede pasar en un periodo de 8 horas. No quiero estar 8 horas escuchando cada detalle. Sí. Quiero simplemente la parte interesante. Entonces, anda la parte interesante. La gente acepta esas compresiones en la medida que le des suficiente contexto. Recuerden lo que hablábamos de por dónde partir, cuáles son tus 5 segundos. Antes de avanzar con la siguiente parte, que es más larga, una pequeña acotación que creo que es fundamental, especialmente porque va de la mano con lo que hablábamos antes del tema del riesgo. Yo les decía que, oye, una mala historia suena como y pasó esto, y pasó esto, y pasó esto, y pasó esto. Así, juntas elementos. Exacto. Pero con el conector, la palabra y. Exacto. Yo iba por la calle y me crucé con un amigo y fuimos a comprar algo y nos pusimos a hablar. Una serie de sucesos como eso es fome. Es aburrido, no es interesante. Lo que necesitas es usar pero y entonces, que son conectores lógicos que dicen, mira, ocurrió algo, salí a caminar, pero se puso a llover. Entonces me puse a correr para volver a mi casa, pero pasó un auto al lado de una poza y me mojó. Entonces, ¿qué empapado? Básicamente es una forma de conectar cualquier cosa que estás contando y inmediatamente suena más interesante. Hay literalmente una charla donde los autores de South Park hablan de esto, de pero y entonces. Y si ven cualquier capítulo de South Park, por lo general van a encontrar eso. De un personaje toma una decisión, hay una consecuencia y una respuesta después que agrega otro obstáculo. Que esa es la gracia de los peros. Agregan obstáculos, sube la tensión. Y ahí la pregunta es, bueno, en realidad lo que me pasa a mí cuando escucho este tipo de sugerencia es que tienes que estar muy consciente de las palabras que estás utilizando al momento de contar la historia. Y la verdad las cosas es que eso requiere práctica, ¿eh? Como que tenés que ser intencional. Es divertido lo que voy a decir, pero muchas veces es mejor contar la misma historia varias veces y hacerla interesante a través de la repetición y el perfeccionamiento de cómo la cuentas, a ser una persona que tiene historias nuevas. Porque es loco lo que uno va a decir, pero no sé si te ha pasado, pero a veces uno se le critica de siempre repite la misma historia. Pero si tú repites la misma historia y la vas puliendo con nuevas audiencias, vas a generar lo mismo que hacen los humoristas. Sí. A mí me encantan los humoristas. Para los que no saben, los buenos humoristas suelen pilotear
sus chistes en lugares pequeños, en un bar, en un restaurante, con audiencias chiquititas, y pilotean el chiste varias veces con 15 audiencias distintas, lo perfeccionan y después lo cuentan en televisión. Sí. Pero el truco estuvo en que el chiste es el mismo, y el humorista no necesita 40 chistes distintos para las 40 audiencias, necesita uno que va perfeccionando. Exacto. Y pasa un poco lo mismo con nosotros, selecciona tus mejores historias y anda puliéndolas con los años. Sí, porque ocurre que todas estas técnicas de los 5 segundos, de dónde partir, pero y entonces, son muy fuertes, pero son difíciles de improvisar. Entonces, ya que son difíciles de improvisar, la mejor solución es lo que dice acá Santiago, de púlanlo, practiquen una y otra vez, grábense, cosa de que ustedes puedan tomar su historia y verla. Decir, a ver, en este minuto estoy hablando de esto, usé este conector. No, tengo que cambiarlo. Hay unos videos muy muy buenos de Nerdwriter One que analiza cómo la gente habla. Y hay unos muy buenos sobre humoristas, porque tú ves cómo se estructura el chiste. Y esta gente realmente se preocupa palabra por palabra, porque tienen que ser muy precisos con el lenguaje para generar ese deseo, ese efecto que tienen. Y hay humoristas que realmente hacen magia. Sí, yo diría que un superpoder que me gustaría tener es ser lo suficientemente elocuente, interesante y chistoso como para poder hacer stand-up comedy. Sí. Si tuvieras habilidad, yo creo que cualquier persona que tenga esa habilidad es una persona que genuinamente se vuelve magnética. Es una persona que genuinamente tú la tienes en una reunión y todos quieren escucharla, todos quieren saber qué va a decir a continuación, y eso significa que su palabra pesa más, es más importante, es más relevante. Entonces, uno no debe mirar a menos que la persona está haciendo humor, sino que uno tiene que mirar a más de el delivery, la forma en que está entregando el mensaje está tan bien pulida, es tan inteligente que puede ser muy brillante. Además, que otra cosa que de los humoristas que yo encuentro maravilloso es que tienen un poder de observación y crítica a cosas muy cotidianas, muy normales, y saben apreciarlas y destacarlas. Sí. Y a mí me encantan estos humoristas que son capaces de reírse de cómo, no sé, abrimos un tarro en el supermercado o en la cocina y hacerlo algo chistoso porque encontró un pequeño movimiento social, un pequeño movimiento humano que todos empatizamos. Y ese nivel de atención a lo que nos hace humano, yo encuentro que los humoristas lo hacen increíble. Sí. E incluso ahí que tú hablabas del tema del delivery, traten de encontrarlos, porque a veces hay humoristas muy buenos contando chistes que todo el mundo conoce. Hay una rutina donde este actor Christopher Walken está leyendo La Caperucita Roja. Ya. Y es para matarse la risa, porque es él leyendo el cuento y tirando chistes. Ya. Y ahí tú notas la habilidad de él para hacer comentarios con una historia que todo el mundo conoce, pero le pone su toque con su forma de hablar y también con estos chistes que le agrega. Y es brillante, muy, muy divertido, búsquenlo. Sí, son como que te encantan. Sí. Son encantadores a través de las palabras. Sí. Y ser estratégico en utilizar palabras también se puede aprender. Este autor, Matthew Dix, te da pequeños trucos para obtener resultados cuando cuentas una historia. Por ejemplo, una de las cosas más difíciles de manufacturar son las risas. Contar un chiste es muy difícil. Y hay trucos fáciles, trucos rápidos para obtener risas, que son utilizar dos palabras que son totalmente contrarias en una misma frase. Sí. Entonces, por ejemplo, si tú estás contando la historia y estás hablando de mi querido hijo que tiene 3 años, yo lo adoro, es maravilloso, pero cada vez que está enojado parece como un niño con metralleta. Niño con metralleta son dos palabras que no deberían ir en una misma frase y por lo tanto ahí generaste un choque. Sí. Entonces el autor se ríe de, a ver, utiliza niños y batidoras, que no deberían estar juntos tampoco en una misma frase. Hay un autor que me gusta harto, que se llama Yahtzee Croshan, que es famoso por una serie de videos que se llaman Zero Punctuation, pero también escribe libros de comedia. Y él juega constantemente con esto de contrastar cosas para hacerlas graciosas. Y de hecho,
muchos de sus libros él dice, yo parto con una premisa que en la primera oración me dé risa. Ya. Entonces, uno de sus libros se llama Jam, que es como mermelada. Y dice, mira, todo comenzó cuando una mañana toda la ciudad estaba cubierta por 2 metros de mermelada que comía gente. Ya. Y así parte el libro. Y es bastante divertido ese libro, y la forma en que él escribe en general la encuentro muy graciosa. Lo pueden buscar. Es de esas personas que es sorprendentemente influyente dentro de internet, como que todos lo conocen. De hecho, C.G.P. Grey dice, mi estilo se lo copié a él. Ya. Porque partió haciendo estas mini cero animación, o sea, animaciones con cero animación, pero funcionaban y eran divertidas. Así que ahí búsquenlo, Zero.vision. Bueno, y para cerrar el día de hoy queremos dejar como el último capítulo que nos llamó la atención y que nos pareció atractivo, y que a la vez yo te diría que a mí personalmente me toca harto, que uno de mis grandes pecados, y yo creo que ya todos lo saben a esta altura del podcast, es que tiendo a ser muy egocéntrico, tener una autoestima demasiado alta, y eso derechamente es uno de mis defectos. Entonces, para poder trabajar eso, hemos leído libros muy buenos, como El ego es el enemigo de Ryan Holiday. Vayan a ese episodio, está muy bueno. Pero a la vez... ¿Ese lo vimos en el podcast? Sí, yo creo que lo hemos leído. ¿No leímos El obstáculo del camino? Creo que hemos leído los dos. Bueno, pero si no lo hemos leído, déjenos un comentario y lo vamos a... Sí, lo vamos... Porque está ahí, así que lo podemos hablar. Lo vamos a hablar. Bueno, y en ese contexto, como el ego es uno de los grandes enemigos de muchas personas, y yo incluido, tenemos que buscar herramientas o estrategias para manejarlo, ponerlo dentro de sus casillas, ponerle un marco. Y contar historias de uno mismo sin sonar egocéntrico es algo difícil. Y la forma para hacerlo es múltiple, pero las 2 técnicas que te entrega este libro son, en primer lugar, si quieres contar sobre un éxito tuyo, no hables de la victoria o marginaliza, pon hacia un lado la victoria y enfatiza en un pequeño momento del proceso. Así, por ejemplo, como habíamos conversado un poquitito antes en este mismo episodio, una técnica para contar cómo te ganaste un premio no es hablar del premio que te ganaste, es hablar de, por ejemplo, el nervio que tenías, el susto, el pánico escénico que tenías al momento de subirte a recibir el premio. Entonces, pones al margen el logro y pones un énfasis en algo humano. Sí. Lo otro es siempre pone acá y usa la palabra el underdog. Sé la persona más débil o desempoderada de la situación. Por ejemplo, la mejor historia de natación de Michael Phelps. ¿Cuántas medallas de oro ganó? Creo que como 20. Como 20, pero cuando rompió el récord de la cantidad de medallas ganadas una sola vez, que fue una cantidad descomunal, ya. 28, por cierto, 28 medallas. Pero en total, ¿cuánto fue? Creo que fue en Beijing donde rompió el récord. Pero, bueno, él tuvo varias carreras donde ganó medalla de oro. Pero ¿cuál es con la mejor historia? Porque si dices, y Michael Phelps ganó su 7ª medalla de oro, no es tan interesante a cuando se cuenta la historia como él, lanzándose al agua, se le salieron los anteojos y tuvo que nadar toda la carrera de mariposa ciego. Y rompió el récord y ganó medalla de oro. Ahí estamos tomando al atleta en su máximo, que es el gran ganador, mejor de su categoría. Ok, pero lo voy a poner en una situación donde su victoria no es cierta o tiene una desventaja que el resto no tienen. Cosa que es más impresionante la victoria. Sí. Es por eso a la gente le gusta Rocky, no por la parte del final, donde él gana y se vuelve el campeón. Claro, eso no importa. Lo importante es lo duro. O sea, de hecho, creo que Rocky no gana en la primera. No me acuerdo. Pero eventualmente gana, ¿no? En las otras. Pero creo que la gracia de la primera era que no lo noquean. Tengo que ver Rocky de nuevo. Veremos Rocky de nuevo. Así que con eso vamos dándole muchísimas gracias, como siempre, a la productora JP Cuadrado Producciones, a todos los que nos están cooperando y ayudando, tomando nuestros cursos. Si quieren seguirlo, encontrando, viendo todo lo que estamos haciendo, elementalpodcast.cl, van a poder encontrar nuestros cursos. Y a la gente que nos está dejando emojis. Sí. El día de hoy, ¿qué va a ser? Un toro. ¿Habrá un toro? ¿Hay un emoji de un toro?
Si no hay de toro, hay de vaca. Así que, Ya, sí, me parece vaca mejor porque hace más sentido con el resto del episodio. ya, perfecto. ¿Hay de vaca? Hay de toro y hay de. Y hay de vaca. Hay de vaca. Hay de vaca, Perfecto. muy bien. Uno de los dos. Los invitamos a, si es que nos están escuchando en YouTube o en Spotify, que ahora se pueden dejar comentarios, Sí. déjenos un emoji de una vaca y un toro. Y así sabemos que ustedes llegaron hasta este punto y que son los mejores seguidores que tenemos. Sí. Y cuéntenos una historia personal de cuál fue la vez que más rápido vieron que alguien fue despedido en el lugar de trabajo. No sé por qué eso, pero es una buena historia. Quiero escuchar eso. Así que los dejamos ahí la tarea, el emoji y esa historia para los comentarios. Que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Adiós.